Continuamos y como lo había anunciado, hoy arribó a la ciudad de Cajamarca la presidenta del Poder Legislativo, la doctora Mirta Vázquez, que también es congresista por nuestra región y está cumpliendo su semana de representación. Ha llegado para escuchar a la población, recoger sus inquietudes y va a conversar con nosotros para contarnos un poco sobre la labor que está desempeñando ante este importante poder del Estado peruano. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Ronald. Como siempre, muchas gracias por el espacio. Bienvenida a su tierra, la extrañábamos mucho. Ahora es un poco complicado que nos visite como antes, por la labor que desempeña como presidenta del Poder Legislativo. Sí, en realidad ahora las oportunidades que tengo para venir a Cajamarca son más restringidas en la medida de que tengo que realizar labores en la presidencia del Congreso, pero justamente estamos en semana de representación y esta semana yo sí lo estoy dedicando para la región y a realizar una serie de reuniones que están destinadas a escuchar sobre todo a los funcionarios públicos de la región, a organizaciones sociales, gremios, que siempre nos trasladan sus preocupaciones y creo que hay que atenderlas, ¿no? Y eso está muy bien. En realidad para eso están los parlamentarios, para escuchar al pueblo, recibir sus inquietudes y a ver de qué manera encontramos una solución. Doctora, a usted le ha tocado vivir situaciones difíciles en las últimas semanas. Tras haberse descubierto que gran parte de la clase política y altos funcionarios de gobierno se han vacunado con las dosis de Sinopharm, mientras que cientos de peruanos perdían la vida, han solicitado hasta en dos oportunidades la censura de la mesa directiva y por ende sacarla del frente del Poder Legislativo. Esta situación en realidad es bastante engorrosa porque no nos podemos dar el lujo de tener una nueva crisis política cuando estamos viviendo una segunda ola en la que cientos de peruanos hacen colas por oxígeno y cientos de peruanos a diario pierden la vida. ¿Cuál es el análisis que hace tras estos últimos días que le ha tocado vivir? Bueno, Ronald, creo que nosotros desde que asumimos la mesa directiva hemos asumido en medio de una situación muy difícil de crisis política. Eso es lo que nos llevó realmente a asumir este cargo y bueno, lo hicimos en medio de una situación en la que ya estaba la pandemia, había que redireccionar el trabajo del Congreso en la medida en que se pudiera para concentrarnos en los temas que son importantes para el asunto de salud. El tema de la crisis política yo siento que no se ha resuelto, que es una cosa más bien que permanece. Noviembre fue un pico alto de la crisis política y creo que eso no se resolvió debidamente y han seguido, pues desde que nosotros hemos asumido la mesa, han seguido estos intentos de desestabilización por parte de determinados grupos. Yo tengo que decir que no es la mayoría de grupos parlamentarios, pero sí hay grupos que se han resistido mucho a nuestra presidencia y que siguen intentando generar motivos, hasta ahora no los encuentran, pero siguen buscando motivos como para sacarnos a la mesa directiva actual, eso por un lado. Y en medio de eso se sobreviene una situación de crisis que sobrepasa el tema de gobernabilidad, sino que llega a evidenciarnos cómo es que en el marco del Estado hay una serie de instituciones que en medio de la crisis pueden aprovecharse de la situación, funcionarios públicos, y eso nos ha generado pues una evidencia de que estamos también en una crisis moral del Estado, Ujú. ¿no? Lo que ha pasado con lo de las vacunas es realmente terrible, creo que es Es un golpe muy escandaloso, desde todo punto de vista es un escándalo que en realidad no resiste a ningún tipo de análisis. Una de las parlamentarias más críticas y que pide el retorno de Manuel Merino es Marta Chávez. Supongo que ha tenido la oportunidad de confrontarla en el Parlamento. ¿Qué piensa de la postura que ha tomado la parlamentaria Chávez? Bueno, en realidad ella es una de las de algunos otros parlamentarios que lo que están es generando, digamos, en medio de esta crisis que estamos enfrentando
digamos, de evidenciar que hay funcionarios que han cometido actos de corrupción, también se vuelve un buen pretexto para solicitar que la mesa directiva actual dimita y que vuelva a la mesa directiva de Merino. Lo dice ella, lo dicen otros grupos parlamentarios pequeños, pero han estado con la misma propuesta. Y creo nosotros hemos dicho de manera muy firme que nosotros no tenemos primero por qué dimitir. Y no tenemos por qué dimitir por dos fundamentos que creo que son claros. Primero, que no hay ninguna razón por la que nosotros podamos salir de la mesa directiva, algo cuestionable que hayamos hecho. De ninguna manera hay esa justificación. Nosotros somos una de las mesas directivas que más producción legislativa tiene en estos pocos meses. Nosotros estamos tratando de ordenar al interno del Parlamento las cuestiones administrativas que estaban pendientes. Estamos tratando de desentrampar varios procesos que que significan mucho para avanzar en la lucha contra la corrupción. En estos pocos meses hemos logrado desentrampar, por ejemplo, el caso de los hermanitos que tenían 30 meses guardados ahí. Este viernes vemos el caso de Alarcón. Vamos a iniciar ya investigación del caso Vizcarra. Entonces, también es una respuesta a esto. Varios grupos parlamentarios, por cálculo Ya, político, no les mencionando a interesa que Vizcarra, congresista, me permito preguntarle, ¿se arrepiente de no haber votado a favor de la vacancia de Vizcarra ahora que se ha conocido que es una de las personas que se ha vacunado a escondidas del pueblo peruano? Mira, de ninguna manera me arrepiento del voto que di, Ronald, y lo digo por qué, porque nosotros no votamos a favor o por la defensa de Vizcarra. Es más, pueden revisar incluso las intervenciones que yo hice en ese momento respecto a por qué no vacar a Vizcarra. No era por defenderlo de ninguna manera. Yo lo que pedía incluso es que se inicie una investigación en contra de este señor que nos iba a llevar meses y que seguro que eso nos iba a conllevar a un proceso legítimo para poder sancionarlo. Nosotros votamos no por Vizcarra, votamos en contra de la desestabilización del país en medio de una situación de crisis. Este señor, todo el mundo sabía que tenía serios indicios de corrupción. Entonces, ¿habían varios motivos para investigarlo? Seguro que sí, pero yo sigo pensando que fue el peor momento para sacarlo y además por una cosa fundamental, Ronald, porque quienes impulsaron la vacancia no lo hacían por una lucha contra la corrupción, lo hacían claramente por tratar de tomar el poder. Y eso era una de las razones que a mí me sigue convenciendo de que no fue la Ujú. manera de sacar a este señor. Más bien le hicimos un favor, porque el señor se victimizó, ¿verdad? Entonces, Sí. ha sido, creo que, una decisión muy mala y que generó, pues, una serie de consecuencias terribles para el país también. Y no puedo dejar de preguntarle, congresista, por la ex ministra de Salud, Pilar Macetti, que usted la tuvo hace poco en el Pleno y dijo que la última en saltar del barco es el capitán y que ella sería la última en vacunarse o en el momento que le toque, cuando ya se había inmunizado con la vacuna de Sinopharm. Es una ministra a la que muchos defendieron, que reconocieron el trabajo que desarrollaba, pero finalmente nos mintió. ¿Qué sensación le ha dejado a usted como presidente del Parlamento, como congresista que representa a Cajamarca, pero sobre todo como mujer? Fíjate, Ronald, uno siempre frente a estas situaciones tiene un sentimiento personal. Mi sentimiento es de mucha decepción respecto a esta ministra, por la cual varios creo que estábamos apostando porque veíamos que estaba haciendo un trabajo esforzado, pero que de ninguna manera puede justificar esta actitud. O sea, nosotros la tuvimos en el Parlamento. Yo la escuché personalmente afirmar de manera contundente de que ella no se había vacunado y que desconocía de que cualquier funcionario lo haya hecho. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esas circunstancias, en ver a una persona que miente con mucha facilidad, por supuesto que le produce decepción, pero más allá del sentimiento personal, fíjate, hay mucha preocupación y yo tengo esa preocupación respecto al tema de
cómo los funcionarios públicos, como la señora Massetti, pueden asumir un cargo y pueden, digamos, actuar de esta forma y normalizar una situación y además intentar tapar estos temas que saben ellos y están en la conciencia que pueden lesionar gravemente los intereses de la población, ¿no? Yo creo que esa es una preocupación de fondo, la calidad ética, la actuación legal de los funcionarios públicos, eso es lo que, a lo que nos debe llevar esta reflexión y cómo Ujú. tenemos también mejores mecanismos de vigilancia, ¿no? Ahora, el Congreso de la República se está haciendo una autoinvestigación para determinar si hay algún parlamentario vacunado. Hay declaraciones juradas que algunos han presentado y otros han omitido. ¿Se ha descubierto, Eh, sabe usted si hay algún parlamentario que se haya vacunado a escondidas o no? Hasta el momento no, Ronald, no se ha descubierto, pero yo creo que es bien importante el tema de la declaración jurada, porque tú eres abogado y sabes este tema, ¿no? La declaración jurada no es cualquier papel, como muchos congresistas han dicho, la declaración jurada no vale. La declaración jurada es un documento legal que se utiliza en varias circunstancias para afirmar un dicho y si uno se le descubre que hizo una declaración falsa tiene consecuencias legales. Por eso es importante hacer la declaración jurada. Yo creo, yo soy una convencida, Ronald, que la verdad y las cosas se llegan a saber tarde o temprano. Así que Ujú. por eso yo instaba a todos los parlamentarios a que hagan esa declaración jurada y algún momento va a salir las listas y si hay alguno que está vacunado y que hizo una declaración falsa, eso lo lleva a un proceso penal. Por eso es importante la declaración jurada. Luego mis colegas de Acción Popular han presentado una moción. Yo particularmente dudo mucho de la posibilidad de hacer efectiva esa moción porque lo hemos consultado con diversos especialistas y resulta que mis colegas lo que proponen es que nos hagamos una pericia, que es una prueba para descartar la presencia de anticuerpos. Es decir, si nosotros tuviéramos la vacuna, digamos, salieran los Ujú. anticuerpos, pero también Sí, lo que pero nos han ese explicado examen en el Perú no existe, solo está de es manera experimental en Estados Unidos y una persona que ha tenido COVID, que no se ha vacunado, va a tener anticuerpos, entonces ahí podría haber una gran confusión. Científicamente eso no resiste mayor debate. sí, exactamente. Yo he expresado esa posición, sin embargo, la mayoría del Parlamento ha aprobado esta moción, esta Populismo, eh, ¿no? Puro pericia. populismo. Yo, miren, recomendaría, instaría a mis colegas que primero averigüemos bien efectivamente sobre la efectividad de la prueba y si no, pues la población misma puede percibir que los estamos tratando de engañar, ¿no? De mi parte, para mí, lo único que tenemos para que en este momento eh, sepamos, por lo menos de confesión propia, digamos, ¿no? De cada congresista es una declaración jurada. Ese En es la que el no se puede documento, mentir de ninguna manera porque tiene efectos jurídicos. Ahora bien, no, congresista, todo este escándalo nos ha distraído de lo que realmente es importante. La pandemia, cómo salvamos vidas, cómo evitamos que más peruanos mueran. ¿Qué piensa del sí, manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo? Porque no es justo que habiendo pasado una primera fase con situaciones muy críticas, no hayamos aprendido nada. Gente haciendo largas colas por oxígeno. Dios, es para llorar. 200 peruanos diarios pierden la vida. No hay camas, UCI. Y la lentitud con la que responde el Ejecutivo es bastante preocupante. Y las vacunas llegan a cuentagotas. Esa situación yo creo que sí merece un pronunciamiento desde el legislativo. Me gustaría escucharla. sí, Ronald, es muy importante tu pregunta. Yo creo particularmente que el Ejecutivo hace sus esfuerzos, que bueno, están tratando de generar, digamos, respuestas a la crisis, pero yo siento que no es suficiente. Yo he sido crítica de varias de las cosas que el Ejecutivo está haciendo, digamos, porque me parecen que hay medidas que podrían ser más eficientes y que podríamos concentrar esfuerzos en algunas acciones que en este momento son indispensables.
Pongo algunos ejemplos respecto a los que yo incluso he hecho llegar mis críticas al Ejecutivo y son críticas yo creo constructivas para ver si se puede considerar. La primera cosa es, fíjate, el manejo de la pandemia desde mi punto de vista no puede ser solamente eh, por ejemplo, dictar una medida de confinamiento, de cuarentena, que la dictaron ellos, yo creo que es importante. Desde mi punto de vista era Pero no importante. funciona, porque la gente se muere de hambre, doctora. ¿Por qué no funciona? Y ahí está la falla, porque se dictó la medida y no se pensó en los mecanismos de soporte económico. La gente no sale a la calle porque le gusta, porque quiere pasear. La gente sale a la calle porque necesita comer. El 70% de peruanos vive de actividades informales. Eso quiere decir que el día que no trabaja no come. Entonces, yo conversé incluso con el Ejecutivo, el propio presidente, le hablé sobre la posibilidad de volver a entregar ayudas económicas, bonos, y bueno, lo que ellos me manifestaron es que en este momento ya no hay capacidad para dar bonos, se ha dado un pequeño bono de 600 soles que no va a ayudar a sobrellevar la crisis. Entonces, ¿y por qué no hay capacidad? Yo he consultado, de verdad, yo a veces, claro, ellos me responden, ya no tenemos dinero, y claro, mi preocupación era, entonces somos un Estado quebrado que no puede ni siquiera dar asistencia económica. He consultado con algunos especialistas y me dicen que en este momento se tendría para cosas urgentes como esto generar, por ejemplo, algún préstamo que ahora están accediendo los países a tasas muy bajas y que eso a lo mejor es Ujú. necesario si necesitamos cubrir ayuda económica. El asunto es que No, no yo, me, no me parece una respuesta válida decir no hay dinero, ya no tenemos dinero. Yo creo que sí hay dinero. Yo creo que en sí hay ese recursos, hay estrategias. Yo he visto una serie de informes de cómo la burocracia a veces no permite adquirir plantas de oxígeno, no permite adquirir camas UCI y cómo hay un montón de trabas burocráticas para que el privado también pueda actuar. Hay concentradores de oxígeno que bien podríamos importarlos y podrían salvar vidas, pero hay todo un proceso burocrático que seguir. Había una discusión con el ministro de Salud, con Oscar Ugarte, hace poco, la escuché en RPP, y te dan salidas, pero que para cualquier persona natural es a veces imposible de cumplir. Entonces yo creo que el Congreso puede legislar en esa materia. Sí, fíjate, Ronald, no sé si legislar, pero nosotros sí estamos haciendo, digamos, este tipo de propuestas. Nosotros decíamos, hemos estado nosotros, por ejemplo, insistiendo mucho en el tema del alivio económico. La gente se muere de hambre. En Lima, la gente no tiene que comer y se han organizado, por ejemplo, en ollas comunes y ¿sabes cuánto nos ha costado? Hemos estado nosotros insistiendo mucho en el tema de que se apoyen las ollas comunes. Felizmente que en este caso la ministra de Inclusión Social, felizmente que sí ha dado apertura para que se puedan empezar a financiar estas ollas, pero en verdad hemos tardado bastante porque, y esos son los mecanismos de alivio, digamos, y de atención económica que tiene que ser complementarios si se quieren dictar medidas como por ejemplo las cuarentenas, si no, no va a funcionar. Entonces, ahí tenemos una primera crítica. Lo segundo tiene que ver con el tema justamente de cuáles son las cosas estratégicas que hay que atender. El tema del oxígeno, lo decías tú. Entonces, hay varias modalidades Ujú. con las que puedes obtener Le voy a hacer oxígeno. una pregunta muy dura y ya verá usted cómo la responde. ¿Cuántos peruanos más tienen que morir para que el Estado funcione? En verdad, es una pregunta muy dura y también muy real, Ronald. Tenemos en este momento reportados en el SINADEF más de 100.000 muertos. Hablaba el otro día de las peores épocas de crisis que ha tenido el país y ni siquiera en las peores épocas del terrorismo, de la guerra con Chile, etcétera, hemos tenido tantos muertos, ¿no? Y yo creo que hay que hacer conciencia de ese tema, Ronald. No podemos seguir pensando en que en el país hay gente desechable que se puede seguir muriendo y, y no reaccionar. Tenemos que buscar medidas para reaccionar, ¿no? Ujú. Eso es Y un lo tema que me otro, parece ¿cuánto tiempo más importante. debemos esperar por las vacunas? Porque recién estamos en el personal de primera línea, que está bien, que me parece fundamental que nuestros médicos y enfermeras estén protegidos. Pero la gente de a pie también es importante. La gente de a pie es la que se está muriendo. Los ancianitos, gente vulnerable.
Hay enfermedades que se han vuelto invisibles, congresista, y eso no podemos dejarlo pasar por alto, porque ya no nos podemos atender como antes. Cientos de peruanos también mueren por cáncer y por otro tipo de enfermedades y que están siendo descuidadas porque todo está enfocado en la pandemia. ¿Las vacunas para cuándo? ¿No cree usted que si Sí. el Estado no puede con las vacunas, ya es momento de que entre a tallar el privado? Fíjate, esa pregunta es interesante, Ronald, y yo quisiera decir mi postura frente a ese tema. Yo no estoy en desacuerdo en que un privado asuma un rol dentro de los temas de la vacunación. Eso para dejar sentado en principio, que es importante que en algún momento los privados se incorporen, sí, pero para eso tres cosas fundamentales que creo que no lo estamos mirando. Lo primero es que la vacuna tiene que ser un bien público, que el Estado es el primero que tiene que garantizar que va a proveer a la población de las vacunas Pero no y, lo hace, pues doctora, no lo hace. y lo siguiente es un tema que creo que hay que mirar con cuidado, Ronald, porque hay mucha gente que está diciendo que entre el privado porque el Estado no puede. En el Perú llevamos años de procesos de vacunación donde los privados han tenido un margen muy escaso para vacunar, tienen una capacidad muy escasa para vacunar. Ellos no se han hecho cargo de procesos de vacunación. Entonces, hay todo un tema técnico porque los privados no tienen cadenas adecuadas de frío. Los privados pueden traerte la vacuna, pero no te pueden garantizar un proceso de vacunación masiva. Entonces, no es tan fácil como decir que ya entra el privado porque el Estado no puede. Yo creo que el Estado tiene que hacer y hay que exigirle que haga sus mejores esfuerzos y que en el marco de eso diseñe un plan de cuándo un privado sí puede intervenir, en qué momento. Y además hay una tercera cosa, Ronald, que eso es claro. En este momento los laboratorios están negociando con gobiernos y están con un margen de demanda muy alto que a los privados no les alcanza para poder proveerles, ¿no? Ahora, por ejemplo, salió una información donde decía que el gobierno ruso sí quiere vender a los privados, sí puede vender a los privados, pero hay una información técnica que la gente debiera saber, que el gobierno ruso puede vender a los privados, pero exige una garantía que para un privado no sería rentable. Entonces hay que mirar qué privado va a pagar, Ujú. digamos, ese tipo de garantías para poder trasladar las vacunas, etcétera. Entonces, yo creo que hay que mirar con mucho cuidado. Yo siento que se está tratando el tema de manera muy laxa, como si fuera tan fácil y decir, ya, cualquier privado váyase a comprar vacunas, y no es que las vacunas están como las papas en el mercado, ni es que también se pueden distribuir como sea. Hay todo un proceso ahí, y entonces hay que saber, ahí Lo sí que pasa, doctora, que yo entiendo el análisis técnico y está muy bien que lo diga, pero la desesperación del ciudadano es grande. Y sí, eso también hay que sí. entenderlo. Hay que ponerse del otro lado, ¿no? El riesgo, el Yo, miedo, el y temor a yo, perder a un ser querido, a un familiar. Muchos dicen a mm, veces va a tener que tocarle a un político perder a un familiar para que entienda el dolor que se siente. mira, Ronald, yo te aseguro que en estas circunstancias todos, hasta el político de más alto nivel, hemos perdido o un familiar, o un vecino, un amigo, alguien cercano a nosotros por el tema del COVID. Todos estamos pasando por esa situación. El problema es, en este momento hay que exigirle más bien al gobierno que agilice las compras, que garantice lo más antes posible, porque todos estamos en desesperación. Yo estoy hablando no como una política, estoy hablando como una ciudadana que tiene familiares, que tiene amigos que han fallecido, que tiene personas haciendo en la primera línea todos los días exponiéndose a que se contagien con el COVID. Yo misma, en mi labor parlamentaria, para mí es durísimo, en el Congreso todos los días se reporta uno o dos fallecidos compañeros de trabajo míos con los que estamos trabajando, no congresistas, trabajadores. Tenemos cada día a 5 o 6 reportados como infectados con COVID dentro del Congreso. Entonces, la enfermedad convive con nosotros, todos estamos desesperados, pero que la desesperación no nos lleve a tomar decisiones irresponsables o no bien pensadas. Yo creo que hay formas y ahí hay que sentarnos y ayudar al Ejecutivo a ver cómo hacemos que esto funcione lo más rápido posible, ¿no? Ujú. Congresista, va a estar usted estos días aquí en Cajamarca en su semana de representación. Hay una serie de problemas por resolver y que atender.
Le comento que en interno me están escribiendo transportistas, quienes se sienten maltratados y están pasando por una situación difícil. Me piden que a través del programa le solicite a usted una audiencia. ¿Cree que es posible que los reciba el día de mañana? Yo tengo una agenda, pero por supuesto siempre es posible recibir a algún sector que quiera conversar con nosotros. Yo ahora voy a pasar el número para que podamos ordenar con la agenda. Si no es mañana, pues puede ser el sábado o yo estoy haciendo todo de manera virtual, Claro, entonces mientras esté siempre. en Cajamarca sería genial que los pueda agendar, ¿no? Tal vez mañana no se pueda, quizá el sábado. Sí, sí, yo de todas maneras estoy tratando de abarcar, yo estoy desde el lunes, Ronald, atendiendo problemas de Cajamarca, reuniéndome con gremios, con instituciones, con sobre todo en este momento hay una prioridad por el sector salud. Yo quiero también informar algunas cosas importantes que hemos avanzado esta semana. Por ejemplo, el seguro social estaba con problemas de atención en temas como los respiradores, querían saber el tema del bono COVID que todavía no les había llegado, está con el problema de la ausencia de una planta de oxígeno. Hemos tenido ya una conversación con la presidenta de salud y ya se han mandado algunos respiradores, ya se ha resuelto el tema del bono porque ya les han hecho la transferencia en estos días. Salud Cajamarca podrá estar recibiendo el bono COVID para que pueda disponer de recursos. La planta de oxígeno está en veremos porque la UNI no está cumpliendo con entregarles las plantas que ya se Así había es. comprometido. Hay una escasez en ese tema, pero estamos insistiendo mucho y también hay la buena noticia de que el Hospital de Salud está avanzando ya en el proceso administrativo para que inicie su construcción. Entonces, hay algunas cosas que hemos avanzado. Hoy día tuvimos reunión con el ministro de Transportes, se está mirando el tema ya del contrato, se está licitando el contrato para el tema de la fibra óptica que se había caído. Esta vez ya se ha vuelto a convocar el tema y esperamos que para los meses de mayo, junio ya esté licitado y se empiece lo antes posible la construcción. El Internet ahora es un bien público. Hemos estado con la ministra de Inclusión Social, que hoy también está en Cajamarca, y estamos mirando cómo apoyar iniciativas comunitarias, ollas comunes, comedores populares en Cajamarca. Hay un interés por transferir los recursos lo antes posible también para atender el hambre en esta región. Entonces, hemos estado haciendo varias gestiones y creo que hay varios gremios que todavía necesitan ser escuchados. Yo siempre estoy a disposición, siempre hay un espacio y yo estoy presta siempre a seguir escuchando para mirar cómo podemos colaborar con las demandas que tiene Cajamarca también, ¿no? Yo le agradezco mucho esa entrevista, su disponibilidad. Yo conozco del espíritu que tiene de escuchar, de solucionar problemas y de gestionar también cuando no está dentro del ámbito que le corresponde. Le deseo una feliz estadía en su Cajamarca querido, le envío un abrazo y seguramente que pronto seguiremos conversando. Buenas noches, congresista. Buenas noches, gracias.